Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 11 de septiembre, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales denominado Jueves de Integridad Pública, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los temas más relevantes para fortalecer una cultura de integridad en la gestión pública. A través de estas sesiones no solo buscamos generar conciencia sobre la importancia de la ética, la integridad y la transparencia, sino también proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a la construcción de instituciones más íntegras y confiables. Mi nombre es Domenico Bomboy, es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno en el marco del Compliance, una conferencia que tiene como objetivo el de fortalecer la comprensión y aplicación del estándar internacional de la ISO 37001, destacando su relevancia como herramienta de prevención, detección y respuesta frente al soborno, así como su contribución al fortalecimiento de una cultura organizacional más ética, transparente y, por supuesto, alineada con las mejores prácticas nacionales e internacionales en temas de integridad. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre del doctor Eduardo Muga Parejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este importante evento. A continuación, daremos inicio al bloque académico, mencionando en primer lugar que nuestra ponente invitada contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y desean realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. En segundo lugar, se informa que para acceder a la certificación de esta conferencia será necesario haber permanecido conectado durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registró. La entrega de los certificados no es inmediata, ya que está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia en la sala, la emisión de la resolución directoral y finalmente la emisión de los certificados. Sí, este proceso tiene un plazo promedio de 20 días hábiles. Una vez completados los certificados, serán enviados al correo electrónico registrado al momento de la inscripción del evento. Acto seguido y para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar a la ingeniera Alejandra Rodríguez Alegría, eh, quien es ingeniera por la por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios avanzados en responsabilidad social corporativa por la Universidad Camilo José Cela en España y diplomada en Dirección Estratégica de Empresas por la Universidad del Pacífico. Además, cuenta con un diplomado en gestión de calidad por la AOTS en Japón. Es una especialista destacada en normas internacionales ISO, tales como la 9001, 14001, 45001 y por supuesto la 37001 antisoborno, entre muchas otras, así como en estándares del Banco Mundial y los rankings ESG. A lo largo de su carrera ha liderado más de 500 auditorías de certificación como auditora líder en Bureau Veritas del Perú y ha gestionado la acreditación de diversos proyectos en el Instituto Nacional de Calidad, donde incrementó las acreditaciones en un 20% anual y redujo los tiempos de atención en un 50%. Además, ha trabajado en múltiples sectores diseñando e implementando modelos de responsabilidad social corporativa y gestión integrada de calidad, seguridad, salud y medio ambiente, así como en proyectos de Lean Six Sigma, logrando eficiencias significativas en la reducción de tiempos de ciclo, además de haber capacitado a más de 5.000 funcionarios públicos y privados en temas de gestión y certificación QHSE. Es un honor poder contar una vez más con tu presencia, Alejandra, y te dejamos con el uso de la palabra y a disposición de la sala. Buenos días y bienvenida. Ujú. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Confirmado? Te escuchamos bien. ¿Confirmado? ¿Sí? Sí, te escuchamos bien, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Un privilegio estar con ustedes y haber sido invitada a tan importante evento. Para mí va a ser un placer poder compartir este espacio con ustedes y esperemos que al final hayan muchas inquietudes y muchos intereses de repente entre los participantes de incrementar estas capacidades, estas competencias en un tema tan valioso para el país.
Nuestra conferencia se titula ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, un estándar que está, digamos, en toda tendencia y seguramente la mayoría de ustedes o lo está utilizando o lo está manejando ya de menos a más de forma progresiva, y ver cómo este estándar 37001 se enmarca en el compliance, ¿no? Compliance también es un término que viene utilizándose mucho y algunos dicen, bueno, ¿en qué se diferencian? ¿Para qué es uno? ¿Para qué es el otro? Bueno, justamente la charla busca explicar cómo en este marco de compliance se ubica la 37001 y cuáles son las sinergias que se dan entre estos dos conceptos. Vamos a empezar entonces. Nuestro temario el día de hoy es corto pero nutrido. Déjenme ubicar. Ok. Nuestro temario el día de hoy es beneficios, tendencias, certificación, integración, marco regulatorio. Vamos a ver qué está pasando en el mundo con respecto a estos modelos de gestión. Vamos a repasar un pequeño grupo de términos y conceptos, porque cuando uno maneja bien esos términos clave, después puede comprender mucho mejor las normas y el propósito de las mismas. Vamos a hacer una revisión panorámica resumida, una especie de sumilla, pero vamos a hacer una revisión panorámica de la 37001 y vamos a ver cómo este modelo se enmarca en el compliance. Y finalmente cerraremos hablando de cómo contribuir con estos sistemas de gestión antisoborno. Si trabajo en una organización pública o privada, cómo contribuir con estos sistemas, cuál es mi rol de contribución para el mejor desempeño de estos modelos de gestión antisoborno. Vamos a ver tendencias entonces, tendencias. Vamos a ver qué cosa comentan las entidades, digamos, importantes, ¿no? Que tienen, digamos, cobertura muy amplia en materia de desarrollo entre los países, tanto en la región como a nivel global. Y tenemos expresiones de la OCDE, del Fondo Monetario, tenemos expresiones de Naciones Unidas, tenemos expresiones de la Comunidad Económica Europea. Muchas entidades se pronuncian respecto a la gestión antisoborno. Y lo que se menciona es más o menos lo que ustedes ven en la lámina, ¿no? ¿Cuál es el costo que tienen estos pagos en soborno cada año y cómo este costo aumenta la pobreza y erosiona la confianza pública, ¿no? Porque no es solamente el dinero asociado a la ventaja indebida, sino las consecuencias de todo el desvío de recursos que bien podrían haber atendido requerimientos de poblaciones vulnerables. Entonces, ¿cómo es que la pobreza aumenta? ¿Cómo es que la calidad de vida disminuye debido o como consecuencia de este desvío de recursos, ¿no? Que no solamente, como digo, es el desvío mismo, sino todas las obras y toda la gestión que finalmente se empobrece en favor de un mejor servicio para los ciudadanos. Costo directo e indirecto es muy alto. Y nos preocupa, les preocupa a todas las instituciones y por eso se ha generado toda esta corriente que estamos viendo sobre un fortalecimiento de la gestión antisoborno, un fortalecimiento de la gestión anticorrupción, justamente para evitar estas consecuencias, ¿no? Estas consecuencias de erosión de la confianza, incremento de la pobreza, que es lo que finalmente nos llega como resultado final. Hemos sido testigos en la última década de serios problemas, ¿verdad? Los que estamos aquí presentes seguramente podemos recordar varios incidentes que han mostrado cómo esta situación, esta exposición al soborno le ha hecho daño a nuestro desarrollo en varias oportunidades. Pero también tengo que decirles que así como en el Perú hemos sido testigos de incidentes de ese tipo, lamentablemente, también el Perú es uno de los países que se ha parado más rápido frente a esta situación, ¿no? Que le ha hecho frente más rápidamente a esta situación. Es el país en donde primero se adoptó la norma ISO 37001 en la región, ¿no? Cuando la ISO sacó su norma a nivel internacional, luego de que la ISO saca su norma en su versión original, los demás países, a través de su instituto normalizador, adoptan esa norma. Bueno, el Perú fue el primer país en la región. Y también fue el primer país que empezó a trabajar en estos modelos y que empezó a convertirlos en obligatorios, ¿no? Y por eso las certificaciones empezaron a aumentar rápidamente. Hoy tenemos casi 3.000 empresas certificadas en 37.001, ¿no? Lo que muestra que sí tenemos una situación muy difícil de enfrentar en materia
de gestión antisoborno, pero que también estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Estamos dispuestos a trabajar en ese tema, estamos en el camino, estamos en una hoja de ruta para trabajar y enfrentar esa situación, y la hoja de ruta va mostrando resultados de forma progresiva. No se van a resolver los problemas de un día para otro, pero estamos en la ruta y la hemos encaminado pronto, ¿no? Más pronto que otros países en la región. Esperemos entonces que poco a poco eso empiece a dar mejores resultados. ¿Cuáles son los sectores que primero respondieron? Bueno, inmediatamente el sector construcción, por obvias razones, ¿no? El sector construcción es un sector que se vio prácticamente bloqueado a nivel sector público por estas situaciones que tuvimos que vivir hace casi una década, y fue el primero que tuvo que empezar a trabajar en este tema, ¿no? Sector construcción, sector público, en donde esto es un tema obligatorio, prácticamente la ley aterriza en varias iniciativas. Una de ellas es la implementación de ISO 37000 y su certificación. El sector aduanero, el sector industria exportadora, todo lo que tenía que ver con la exportación, también tuvo que responder inmediatamente, ¿no? Adoptar estos modelos inmediatamente y empezar a trabajar, porque si no su credibilidad y la confianza que tenía que mantener en los mercados podía verse perjudicada, ¿no? Y los proveedores del sector público, todos los proveedores del sector público que tenían que empezar a alinearse con las políticas y las exigencias de las entidades del sector público. Entonces, lo que podemos ver es que esto ha ido poco a poco extendiéndose de menos a más. Hoy es casi una tendencia a nivel actividad económica, casi todas las actividades económicas están en ese tema, pero esos son los sectores que ustedes pueden ver que iniciaron este tema, iniciaron la tendencia, iniciaron el esfuerzo por adoptar modelos de gestión antisoborno. ¿Cuáles son los beneficios que han alcanzado estas organizaciones y los que podría alcanzar cualquier organización que se decidiera a incorporar en su modelo de gestión el modelo de gestión antisoborno? Primero, empezar a trabajar un modelo antisoborno. Desde que empiezas a trabajar, ya estás favoreciendo una buena reputación, ¿no? Porque el resto de los grupos de interés te empiezan a ver como una organización que se está esforzando por implementar controles que reduzcan el riesgo de exposición al soborno. Entonces ya eso, desde el primer día, desde el día uno en que una organización empieza a trabajar en este tema, ya está trabajando para mejorar su reputación. Evita distorsiones en la competencia porque en condiciones de igualdad, en condiciones de transparencia, se puede evaluar efectivamente quién ofrece el mejor servicio y ya no está enmascarado en un tema de soborno que efectivamente oculta vicios del servicio, oculta deficiencias del servicio o incapacidades que tiene el servicio. Evita las distorsiones entonces que se producen en la competencia. Genera confianza en los inversionistas. Como mejora la reputación, genera confianza en los inversionistas y esto para el sector privado es muy importante, ¿no? Porque permite crecimiento. Y finalmente, si hubiera una situación en donde quedo involucrado en un acto de soborno, sirve de defensa. Porque si por alguna razón me vinculé a una situación que podía estar siendo identificada como un acto de soborno, yo tendré mecanismos como tengo identificado el proceso, tengo identificado el riesgo, tengo mis mecanismos de control, tengo evidencias de que los he implementado, tengo supervisión, es decir, tengo mecanismos para poder demostrar en un proceso en donde requiera defenderme que mi organización y las personas involucradas han tomado las precauciones para evitar esa situación, ¿no? Y que eventualmente yo pueda salir exonerado de una consecuencia al respecto. Entonces, son importantes los beneficios y esos son las razones por las cuales las organizaciones van en tendencia positiva en la adopción de un sistema de gestión antisoborno, ISO 37000. Pero también hay que decir algo, y es que la 37001 no es varita mágica, no es varita mágica, y tener un sistema ISO 37001 sí puede reducir el riesgo, pero siempre habrá un riesgo, siempre habrá una exposición a ese riesgo de soborno, a esa intención que puede tener un determinado personaje para ofrecer una ventaja indebida a cambio de un favorecimiento. Siempre esa exposición puede existir. Pero
¿Por qué aparece esa exposición? ¿Por qué aparece esa intención de ofrecer una ventaja indebida a cambio de algún beneficio? Aparece porque hay una necesidad. Y la necesidad, por lo general, tiene que ver con el cumplimiento o no de las expectativas, ¿no? ¿Por qué una organización se expone a esa situación? Porque, por ejemplo, de repente el servicio que estoy brindando no cumple del todo las expectativas que tienen mis usuarios y entonces los usuarios, como no ven satisfechas sus expectativas, buscan lograr sus expectativas a través de otros mecanismos, ¿no? Uno de ellos puede ser el ofrecimiento de las ventajas indebidas. Entonces, lo que podemos decir es que cuando una organización gestiona adecuadamente su oferta de servicios y le da a su oferta de servicios los niveles de desempeño que esperan sus usuarios, el riesgo de exponerse a ofrecimientos de ventajas indebidas va bajando, se va reduciendo esa exposición, porque el usuario, el ciudadano, si estamos hablando del sector público, no siente la necesidad de hacer una oferta indebida de ventaja. ¿Por qué? Porque está recibiendo el servicio que esperaba recibir. Entonces, por eso hablamos de una relación simbiótica, ¿no? ¿Simbiótica con quién? En primer lugar, con los sistemas de gestión de calidad. 37001 no es varita mágica, como decía, pero si trabaja a la par con un buen sistema de gestión de calidad, su desempeño mejora notoriamente, ¿no? Porque una organización que tiene un servicio bien definido, con atributos bien definidos, que está entregando los servicios de forma adecuada, va a reducir la exposición o la intención que pueden tener los usuarios para ofrecer estas ventajas indebidas. Y con 27001, ¿por qué se produce la simbiosis? Porque seguridad de la información nos va a permitir transparencia en la información, en los datos que se procesan para entregar el servicio y hace, digamos, un bloqueo natural de esa intención de ofrecimiento de ventaja indebida gracias a que en medio de la transparencia es casi imposible hacer algo indebido con el tratamiento de la información, ¿no? Entonces, la seguridad de la información es un instrumento importantísimo para poder lograr los mejores resultados, los mejores desempeños en materia antisoborno y en materia de calidad, ¿no? Esa seguridad que se le ofrece a la información, esa transparencia, esa disponibilidad que podemos conseguir a través de la seguridad de la información, de los medios digitales que podemos implementar en seguridad de la información, incrementa muchísimo el desempeño, la eficacia de los resultados en materia tanto de calidad como de gestión antisoborno. Entonces, si dijéramos quiénes son los mejores amigos de la ISO 37000, la ISO 9000 en gestión de calidad y la ISO 27000 en seguridad de la información, ¿no? Son probablemente los mejores amigos. Y cuando están juntos, cuando están presentes juntos, se puede lograr resultados muchísimo más potentes, ¿no? En esta relación simbiótica, ahí sí que podemos decir que 1 más 1 más 1 no es 3, sino es 10, ¿no? Porque individualmente no rinden tanto y no son tan fuertes como cuando trabajan juntos. Así que a tenerlo en cuenta, ¿no? A tenerlo en cuenta, porque no basta decir yo tengo 37001 y con eso ya manejé mi riesgo de soborno. No, si la 37001 no está trabajando con sus amigos 9001 y 27001, probablemente sus niveles de desempeño, su eficacia, no logre ser la misma, ¿no? Es mucho más potente un modelo en simbiosis con estos otros dos componentes. Y solamente, digamos, para aterrizar un poco esta idea que acabo de expresar, que es una de las más importantes a tener en cuenta, podemos ver de la información pública que algunas instituciones públicas colocan en redes, podemos ver este ejemplo que acabo de dar, ¿no? Por ejemplo, Minjus, justamente la institución que organiza esta charla. Minjus declara que tiene un servicio inclusivo, transparente y confiable, ¿no? Eso es lo que está declarado, inclusivo, transparente y confiable. En la medida en que podamos hacer un mejor desempeño en esa inclusión, en esa transparencia, en esa confiabilidad, en esa medida los usuarios de los servicios de Minjus van a estar mejor atendidos, van a ver cumplidas mejor sus expectativas y el intercambio de ventajas indebidas va a irse reduciendo, ¿no? Porque no van a estar interesados en ese intercambio. Si recibo lo que quería recibir, si es justo lo que iba a recibir, entonces no tengo que estarme preocupando.
Y así otras instituciones, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la SUNAR. La SUNAR ofrece servicio oportuno, inclusivo, transparente, predictible, eficiente. Son atributos del servicio. En la medida en que mi modelo de procesos atiende esos requerimientos, pues otra vez estamos frente a usuarios del servicio, ¿no? Actores que en el servicio no van a necesitar, no van a tener intenciones de estar ofreciendo ventajas indebidas, ¿no? Y así podemos seguir, ¿no? Poder Judicial, por ejemplo, ofrece seguridad jurídica y confianza, ¿no? Es parte de su visión. En la medida en que los servicios ofrezcan esa seguridad jurídica y sean confiables en términos de los resultados esperados, seguramente igual los riesgos de soborno van bajando. Entonces, fíjense cómo la calidad con la gestión antisoborno se van a potenciar y eso en un contexto de transparencia de la información, de seguridad de la información, pues mucho mejor. ¿Qué otro elemento forma parte de estas tendencias? ¿No? La tendencia es que los modelos se vayan integrando. Y la siguiente tendencia es que las regulaciones se vayan desarrollando. En el Perú, la regulación antisoborno es relativamente reciente, ¿no? Tendrá pues una década, un poquito más. El año 2018 fue un año clave, es el año en que se publicó el DS-044, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, del cual se han desprendido los demás elementos regulatorios. Es el documento y es el modelo que nos rige hasta ahora con todas los agregados y las modificatorias y las extensiones que se han ido haciendo en el sector público, ¿no? Pero es, digamos, es la columna vertebral que nos ha puesto en orden, que nos ha estructurado cuáles son los componentes que tenemos que implementar en nuestras organizaciones. Pero así como en el sector público hay una hoja de ruta, también la hay para el sector privado, ¿no? Y salió en el mismo año la Ley 30424, la Ley de Responsabilidad Administrativa para la Personería Jurídica, que tiene, digamos, algo, el equivalente al DS-044, pero para el sector público, para el sector privado, en donde esta ley le daba responsabilidad administrativa, es decir, un acto de soborno ya no solamente tenía consecuencias penales, sino consecuencias administrativas para la personería jurídica. Desde esa ley se ha elaborado el reglamento, ¿no? Al poco tiempo, y después han salido una serie de modificatorias que han entregado más detalles sobre la lista de delitos que están comprendidos, que se ha ido extendiendo, el tipo de sanciones que tenían que asignarse según las consecuencias del delito incurrido, ¿no? Una serie de detalles para el sector privado muy importantes que han puesto a trabajar a todo el mundo, ¿no? En este tema, todos los sectores se han puesto a trabajar porque la ley es muy desarrollada, está muy bien desplegada. Como toda ley, se va mejorando en el camino y se van haciendo agregados y modificatorias que van perfeccionando la estructura, pero va funcionando, ¿no? Va funcionando. Es decir, la conclusión al respecto es que regulación hay y seguramente se va a seguir desarrollando y este es un tema que tenemos que tomar muy en serio, ¿no? Es un tema muy en serio porque tiene, digamos, ya desplegados los mecanismos de sanción que correspondan si no se toma suficientemente en serio. Regresando al 044, al, 2000, al 044 de la PCM, que es el que rige en el sector público, vemos que este Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción tiene componentes, ¿no? Un modelo de integridad que tiene componentes, ¿sí? Tiene 9 componentes, se han ido desarrollando cada uno de forma progresiva, ¿no? Compromiso de la alta dirección, gestión de riesgos, política de integridad, transparencia, datos abiertos, rendición de cuentas, control interno, externo y auditoría, comunicación, capacitación, canal de denuncia, supervisión del modelo de integridad y encargado del modelo de integridad. Y en estos 9 componentes está también declarada la necesidad de implementar un modelo de gestión de riesgos, ¿no? Ahí aparece en el componente 2, gestión de riesgos, y se menciona la relevancia de implementar este modelo según 37 y certificar. Entonces, ya desde el Decreto Supremo 044 y su reglamento ya se convoca a una certificación 37001, que es, digamos, un actor, digamos, parcial de este plan nacional, ¿no? Porque este plan nacional no es antisoborno, este plan nacional es anticorrupción, es mucho más amplio, pero la 37001 está siendo referenciada para que sea un instrumento a implementar en el componente antisoborno, ¿no? Como parte
del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Por eso es que todas las organizaciones del sector público implementan 37 y progresivamente están llegando a la certificación 37, ¿no? No hay una exigencia, digamos, de un horizonte de tiempo muy rígido, por eso algunas lo han hecho temprano, otras lo han hecho un poco después, pero todas están en ese camino, ¿no? De implementar y certificar 37001. Muy bien, esas son las tendencias entonces. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a los beneficios, la regulación y la integración de estos sistemas con otros componentes de gestión. Vamos a repasar un pequeño grupo de términos para poder ir a la mirada de la 37.000. Soborno. Soborno. Voy a hacer lectura textual porque las definiciones se estudian de esa forma. Se hace una lectura textual y una comprensión textual. Las definiciones no se adaptan a la experiencia personal de nadie, sino se estudian como están y son términos clave que nos permiten luego entender adecuadamente las normas y los documentos, los instrumentos que utilizamos. Soborno. Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, financiera o no financiera, no tiene que ser necesariamente financiera, directa o indirectamente e independiente de su ubicación en violación de la ley aplicable, como un incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar, ¿no? Por acción o omisión, en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. Es la definición de 37.001. Socio de negocio, ese es un término que a veces de repente no es tan conocido. Pero ¿quién es un socio de negocio? Pues se habla mucho de los socios de negocios en la 37.000. Es una parte externa a la organización con la que la organización tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial. Y aquí no hay que tomar tan textualmente la palabra comercial, ¿no? La palabra comercial parece que estuviera vendiendo algún producto, no. La relación comercial tiene que ver con la entrega, ¿no? El intercambio de algún tipo de bien o de servicio en relación a mi organización, al alcance de mi organización, ¿no? Entonces, los clásicos socios de negocio son los proveedores, con los cuales hay un intercambio, ¿no? Me entregan un bien, un servicio a través de una contraprestación. Pero también hay otro tipo de intercambio, por ejemplo, si hablamos del Ministerio de Justicia, estaríamos hablando, por ejemplo, con el INPE, con los centros de conciliación, de repente con la PCM, ¿no? Hay, con el mismo Poder Judicial. Hay intercambios que pueden definirse como un intercambio a propósito del perfil del negocio, y eso se llama socio de negocio, ¿no? Con ellos la norma me va a pedir una precaución especial porque en ese intercambio hay una potencial exposición a soborno, ¿no? En ese intercambio hay una potencial exposición a soborno y eso es lo que la norma me va a pedir identificar, mapear y tratar. Conflicto de interés. Situación donde los intereses de negocios, financieros, familiares, políticos o personales podrían interferir con el juicio de valor de las personas en el desempeño de sus obligaciones hacia la organización. El conflicto de interés es una situación potencial. No tiene que haber habido evidencia de una interferencia, ¿no? No tiene que haber habido una decisión incorrecta. Basta que exista esa relación para que se declare el conflicto de interés, ¿no? Es una situación potencial. Debida diligencia, este es otro término importante que se emplea bastante, ¿no? Debida diligencia, a veces nosotros usamos el término como debida diligencia es el que hace bien las cosas, ¿no? Es muy diligente, hace bien las cosas, pero no, en el contexto de la 37.001, debida diligencia significa otra cosa, significa una evaluación, un proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con operaciones, proyectos, actividades, socio de negocio y personal específico. Entonces es como que le pongo la lupa al objeto de estudio, ¿no? A ese proceso, a ese proveedor, le pongo la lupa encima para verlo con más detalle, para verlo con más cuidado, porque amerita el nivel de riesgo que he encontrado en esa situación, amerita que yo lo estudie más. Entonces, esa debida diligencia es eso, ponerle la lupa, ¿no? Si voy a contratar a una persona que va a ser un director o un líder de un proceso en donde se van a tomar decisiones de alto riesgo, donde hay una alta exposición a soborno, pues ese contrato es un contrato sujeto a debida diligencia, ¿no? Porque no puede
digamos, esa persona será aprobada con una revisión cualquiera. Tiene que ir a un proceso de diligencia para ver si no tiene ningún antecedente que pueda comprometer las decisiones que va a tomar en el liderazgo de ese proceso. Obligaciones del compliance, ¿no? El compliance, ese término que venimos escuchando cada vez más, ¿no? ¿Qué significa compliance y qué relación tiene? Bueno, hay un término que vamos a repasar, que es cuáles son las obligaciones del compliance. Son los requisitos que una organización tiene obligatoriamente que cumplir, así como aquellos que una organización elige voluntariamente cumplir, ¿no? La norma es la 37.301 del 2021. Entonces, el compliance es esa lista de requisitos que vienen de mis obligaciones, leyes, reglamentos, ¿no? Normalización del sector, etcétera, y otras que son voluntarias, mis propias normas internas, mi propio código de conducta, ¿no? Mis propios acuerdos o convenios firmados voluntariamente con alguna entidad. Hay una lista entonces de obligaciones y de requisitos voluntarios que forman parte de lo que una organización tiene que cumplir. El compliance entonces es ese modelo que identifica, mapea todas esas obligaciones, evalúa el riesgo que hay de incumplimiento de esas obligaciones y hace una gestión sobre ese resultado, ¿no? Ese es el sistema de compliance. Evaluación del riesgo. El propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de decisiones. La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis de riesgo con los criterios de riesgo establecidos para decidir. ¿Decidir qué cosa? Un riesgo, entonces, es una valoración que hacemos de dos dimensiones, probabilidad e impacto, ¿no? ¿Qué tan probable es que ocurra ese acto de soborno? ¿Y qué tan severas serían las consecuencias? En la medida en que la probabilidad es alta y el impacto es alto, el riesgo es alto. Cuando nos vamos alejando, ¿no? En términos de probabilidad y de impacto, vamos ubicándonos en la esquina opuesta, riesgo bajo. Ponemos un criterio, ¿no? El criterio establecido para decir, con los riesgos que quedan de un lado, vamos a hacer a veces cosas. Y con los riesgos que quedan del otro lado, los vamos a tolerar. Entonces, la evaluación de riesgo en realidad prioriza los riesgos y nos ayuda a identificar qué riesgos vamos a tratar y qué riesgos no necesitamos tratar de forma adicional. Entonces, esas son las conclusiones que uno obtiene de la evaluación de riesgo, ¿no? Es una priorización para poder focalizar nuestros esfuerzos. Podemos no hacer nada más con los riesgos que salieron bajo nuestro criterio. Podemos considerar el tratamiento adicional, podemos ponerle la lupa a cierto nivel de riesgos para hacer una debida diligencia y ver con más detalle de qué se trata ese riesgo. Podemos mantener los controles existentes sumados a los nuevos controles que vamos a agregar. O si la situación está muy difícil, podemos reconsiderar los objetivos y de repente incluso dejar de realizar esa actividad porque el nivel de riesgo no está bajo control y no tengo cómo reducir. La norma también acepta que pueden haber riesgos que son ya muy difíciles de reducir y que una organización tiene que ver si debe mantener esa actividad o debe salir de esa actividad y evitar ese riesgo que no puede controlar, ¿no? Ese es el proceso de evaluación de riesgos y es el corazón de los sistemas de gestión. Tratamiento del riesgo. El tratamiento del riesgo implica entonces ir implementando controles para reducir el riesgo, ¿no? Entonces, se selecciona el tratamiento, se implementa el tratamiento, se evalúa la eficacia, si el riesgo se redujo o no, se decide si esa reducción ha sido suficiente, eso se llama riesgo residual, se decide si esa reducción ha sido suficiente, y si no ha sido suficiente, volvemos a comenzar. Tratamiento adicional, implementación, evaluación de la eficacia y nueva valoración del riesgo residual. Es un proceso cíclico para ir asegurando que los riesgos van bajando de forma progresiva, tal como lo espera la organización. Seguimiento y medición. El propósito de seguimiento y medición, como comprenderá, todo este esfuerzo necesita verificarse, ¿no? Yo hago una evaluación de riesgos, propongo mecanismos de control, tengo que verificar que estos mecanismos de control estén funcionando, que el desempeño esté siendo adecuado para usar esa información para mejorar, ¿no? Y eso significa entrar en ese ciclo virtuoso, planear, hacer, verificar, actuar, que seguramente que los que trabajan en gestión conocen muy bien, ¿no? El ciclo planear, hacer, verificar, actuar. Esta es la fase verificar, vital
vital, ¿no? Los sistemas se mueren si no tienen esta fase suficientemente activa, ¿no? Un sistema que solo evalúa riesgos y propone controles y no tiene mecanismos de seguimiento suficientes, si no vigila el cumplimiento de esos controles, si no vigila el resultado en materia de eficacia de esos controles, está destinado a morir. Está destinado a morir porque los controles se van a ir desactivando poco a poco, se van a ir eliminando del día a día y al final no tendremos nada, ¿no? Tendremos seguramente algunos documentos escritos, pero no tendremos en la práctica nada. Seguimiento y medición, vital. Bien, con esos términos vamos a darle esta mirada a la 37001, ¿no? Una mirada panorámica, no es un curso de interpretación, sino vamos a darle una mirada panorámica a la norma para ver cómo funciona este ciclo PHBA en la norma y cómo se enmarca este ciclo PHBA en el concepto de compliance. ¿Qué es 37001 entonces? Es una norma aplicable solo para el soborno, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes trabajan en el modelo anticorrupción, pero recuerden que anticorrupción es un concepto más amplio, ¿no? No se le puede pedir a 37001 que sea el estandarte de todo el modelo anticorrupción porque no tiene ese alcance. De todo el modelo anticorrupción, donde hay una serie de delitos que se pueden estar mapeando para poder cómo gestionarlos y reducir esos riesgos, la 37001 solo aporta su competencia en materia de soborno, ¿no? No trata fraude, carteles, no trata blanqueo, lavado, no trata nada, ningún otro delito que no sea el delito de soborno. ¿A quiénes va dirigido? A cualquier organización, pública o privada, de cualquier sector, sobre todo las que tienen marco regulatorio intensivo, por eso el sector público número uno, ¿no? Sector público cliente número uno de la ISO 37001, por todo el marco regulatorio, y todas las empresas que son proveedoras del sector público es el cliente número dos, porque en esa relación cliente-proveedor es donde el escenario de soborno puede producirse. Y después van incorporándose otros actores, otros clientes, digamos, frecuentes, como por ejemplo el sector exportador, ¿no? El sector exportador. Toda aquella actividad económica donde una denuncia por soborno pueda ser clave, pueda determinar la existencia de la organización, pueda impactar en la sostenibilidad de la organización, es un cliente potencial para la ISO 37000. Se integra con otros sistemas fácilmente, como hemos visto, está basada en gestión de riesgo. La 37001 evalúa riesgos y a partir del resultado propone controles, los implementa, hace monitoreo, ¿no? Seguimiento y medición y actúa para mejorar. Lo mismo que hacen todas las normas. Si alguien trabaja en gestión de calidad, si alguien está trabajando en seguridad de la información o en cualquier otro modelo, gestión ambiental, de repente, todas hacen lo mismo. Hacen una evaluación de riesgos, una propuesta de controles, mecanismos de seguimiento y acciones para mejorar. Esa misma estructura sigue la 37, por eso es que se pueden integrar fácilmente, ¿no? Se pueden integrar con 9, 14, 45, 27, con todas las normas que tienen esa misma estructura de alto nivel. Por eso hoy la tendencia es los sistemas integrados de gestión, ¿no? Porque hace más eficiente esa implementación. Y este modelo 37, ¿cómo queda o dónde está ubicado dentro del marco del compliance, dentro de la 37301? A ver, recordemos, ¿qué cosa era el compliance? ¿Se acuerdan cuando vimos obligaciones del compliance? Era una definición que acabamos de repasar. Compliance es ese modelo que gestiona el cumplimiento de los requisitos obligatorios que tiene una organización y los voluntarios, ¿no? Entre los requisitos obligatorios están las leyes aplicables, los contratos, los convenios, ¿no? Que pasan a ser obligatorios y lo que la organización define voluntariamente, sus códigos de conducta, su propia regulación, sus propias directivas, sus propias normativas, ¿no? Entonces hay un mapeo de todas estas obligaciones y estas obligaciones pasan a una evaluación de riesgos para ver en qué medida hay riesgo de incumplirlas, a una propuesta de controles y a mecanismos de seguimiento para verificar que estos controles se estén implementando adecuadamente y estén funcionando. Entonces, el compliance, en realidad,
es un instrumento de gran alcance, ¿no? Una organización que implementa compliance es una organización que tiene mapeadas todas sus obligaciones y tiene mecanismos de control para asegurar que todas ellas se cumplan y tiene mecanismos para vigilar que eso se esté ejecutando adecuadamente y esté funcionando con eficacia. El compliance es un todo. ¿Qué cosa es la 37.000 en ese contexto de compliance? 37.000, ¿qué cosa es lo que busca? Y el 37.000 identifica cuando hay una persecución de ventaja indebida, ¿sí? O sea, cuando hay un acto que esté buscando, que esté persiguiendo una ventaja indebida y que a través de ese acto se esté permitiendo algún tipo de incumplimiento, ¿no? El incumplimiento de alguna ley, de algún procedimiento interno, de algún, ¿no? De algún código de conducta, a través de ese acto indebido, en donde se está persiguiendo una ventaja indebida, se está efectivamente incumpliendo alguna obligación de la organización. Ese modelo que identifica o que mapea esos actos y que pone controles para evitar esos actos, esa es la 37.001. Entonces, la 37.001 eh, también busca el cumplimiento de estas obligaciones y también implementa controles para evitar el incumplimiento, pero solo cuando esa causa es la conducta indebida, ¿no? Solo cuando la causa es la conducta indebida. Yo podría incumplir una ley porque hay una ventaja indebida que se ha ofrecido, es decir, hay un soborno y la organización está incumpliendo la ley por causa de un soborno o por otras causas, ¿sí? La ley se puede incumplir porque de repente no hay infraestructura suficiente, el procedimiento está mal diseñado, o no hay supervisión, o la persona no es competente, ¿no? Pueden haber otras causas, no necesariamente se incumple una ley por un acto de soborno. Entonces, el compliance busca identificar todas las causas que pueden llevarnos a un incumplimiento legal y atacar todas las causas. En cambio, el 37.000 solo ataca la causa asociada a conducta indebida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El alcance. El alcance. La 37.000 solamente va a abordar la gestión de los actos de soborno que pueden ser causas de incumplimiento regulatorio, de incumplimiento de compliance, ¿no? Pueden ser causas de compliance, pero solamente aborda las causas que están asociadas a actos de soborno. En cambio, el compliance va a abordar todas las causas que puedan llevarnos a un incumplimiento de nuestras obligaciones, no solamente la causa que tenga que ver con el acto de soborno, sino con todas las causas. Entonces, 37 está incluido en 37.301. ¿La gestión antisoborno está incluida en el compliance? Sí. La gestión antisoborno está incluida en el compliance. El compliance es más amplio, porque el compliance va a manejar otras causas del incumplimiento legal, ¿no? No solamente el acto de soborno, va a manejar otras causas del incumplimiento legal. ¿Por dónde comenzar? Es bueno comenzar por 37, ¿no? Es bueno comenzar en pequeño, ¿no? En un alcance, digamos, más acotado e ir ampliando. Las organizaciones vienen en tendencia haciendo eso. Van primero a una 37 y cuando se dan cuenta que lo que han hecho es identificar todas las posibilidades que tienen de que un acto indebido genere un incumplimiento, se dan cuenta también que hay otras causas que pueden generar el incumplimiento y que se abordan esas otras causas, como digo, puede ser recursos, puede ser competencia, puede ser diseño de procesos. Cuando abordan esas otras causas y las ponen bajo control, entonces han extendido su alcance y llegan a tener el modelo de compliance, ¿no? Entonces uno va usualmente de 37 a 37.301. Vamos a ver entonces ahora la 37, porque la panorámica que vamos a hacer el día de hoy es sobre 37. Esta es la estructura que tiene la 37. La misma estructura que tienen todas las normas. Si alguno trabaja aquí en 9 o en 27 o en cualquier otra norma, está identificando en esta estructura la misma que conoce de toda la vida. Todas las normas de gestión tienen la misma estructura. Vamos a ver de forma panorámica, ¿no? Tienen alcance, referencias, su sección de términos, hablan del contexto de la organización, que hay que estudiarlo para poder ubicar mejor el modelo, los requerimientos de liderazgo que necesita el sistema, ¿no? La planificación, el apoyo, todos los recursos que requiere el sistema, la operación que vienen a hacer los controles,
la evaluación de desempeño, que es donde se hace el seguimiento y medición, y las acciones de mejora, ¿no? Planear, hacer, verificar, actuar. Aquí está el ciclo PHBA, ¿no? Planear, hacer, verificar y actuar. Vamos a revisar algunos highlights, vamos a hacer algunas, digamos, algunos acercamientos a algunos temas clave de algunos puntos de la norma. Cuando la norma habla de contexto de la organización, lo que pide es que la organización analice y estudie cuáles son las cuestiones externas e internas que pueden afectar su capacidad de lograr los objetivos antisoborno, ¿no? Porque estamos hablando del modelo antisoborno. Entonces hay que ver qué factores en su estructura, en el tamaño, en las locaciones donde opera, la complejidad de sus actividades, las entidades que tiene bajo control, las entidades que tienen control sobre ella, quiénes son sus socios de negocio, las interacciones que tiene con el sector público, ¿no? El marco legal, todo eso tiene que estudiarlo para ver cuáles de esos factores afectan o lo exponen más o menos a un acto de soborno para poder tener en cuenta en qué dirección debe ir su diseño. También debe identificar cuáles son sus grupos de interés. ¿Quiénes son sus grupos de interés? ¿Quiénes son de repente el ciudadano, de repente los colaboradores, de repente el Congreso, ¿no? Hay una serie de entidades que pueden ser sus grupos de interés, que tienen alguna expectativa sobre el resultado de su gestión. Con esa información define su alcance. Define el alcance. Digamos que el alcance mayor sería toda la organización, ¿no? Todos los procesos de la organización es el 100% del alcance. Pero la norma dice que tú puedes definir ese alcance, es decir, que no tienes que llegar al 100% de tu organización. Puede ser que tú quieras ir progresivamente implementando este modelo de menos a más, ¿no? Entonces, escoges de tus procesos misionales algunos procesos que son más críticos, porque ya hiciste un análisis de contexto, y ya sabes cuáles son los factores que afectan tu exposición a soborno, así que ya sabes también cuáles son los procesos que están más expuestos a soborno. Puedes definir un alcance primero sobre esos procesos y después vas ampliando, ¿no? Vas ampliando hasta que en algún momento llegarás a un alcance 100%. Esta definición de alcance es parte de lo que la norma te permite hacer. Y sobre ese alcance, definir un sistema de gestión antisoborno, ¿no? Sobre ese alcance, defines un sistema, en donde las tres palabras clave que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo esa definición son estas, ¿no? Hay que definir un sistema que debe tener medidas diseñadas para evaluar el riesgo y de acuerdo a esa evaluación, tomar medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Recuérdenlo bien. Prevención, detección y enfrentamiento. ¿Sí? Las medidas que uno toma sobre un riesgo de soborno son prevención, es decir, mecanismos de control que van a reducir la posibilidad de que un acto de soborno se pueda dar. ¿Sí? La prevención es lo que uno hace para evitar la conducta que puede generar el acto de soborno. Son mecanismos de prevención. Por ejemplo, hoy estamos en una actividad de capacitación y ustedes seguramente están yendo a muchas actividades de capacitación sobre el tema. Todas esas actividades de capacitación son medidas de prevención porque están formando, están generando una capacidad, un conocimiento orientado a evitar la conducta indebida, ¿no? O sea, actividades de prevención. Detectar es todo control que yo pongo en el sistema para saber si ocurrió algún acto indebido, ¿no? Para poder identificar cuándo ocurrió un acto indebido. Entonces, por eso ustedes seguramente ven actividades de supervisión nuevas, ¿no? Revisiones que antes no existían, que ahora se hacen. De repente ven cámaras colocadas para observar las tareas que se están ejecutando. Son mecanismos que se instalan para poder permitir una mejor detección, ¿no? Una mejor detección de esa situación. Y si finalmente el soborno ocurrió, ahora hay mecanismos muy desarrollados que explican cómo se denuncia el acto de soborno, así no lo tengas como certeza, si tienes algún conocimiento, cómo lo denuncias, cómo se investiga y cómo se sanciona un acto de soborno, ¿no? Cómo se enfrenta esa situación si es que aparece. Entonces, lo que buscan los sistemas es esa trilogía, ¿no? Prevenir, número uno, prevenir. Dos, detectar. Si no lo pude prevenir, detectarlo. Y si efectivamente confirmo en la detección que ocurrió, cómo enfrentar.
La evaluación de riesgo de soborno es parte del proceso de planificación, ¿no? Entonces, aquí estamos frente a ese proceso vital, que es el corazón del sistema, donde se identifican en todos los procesos en qué escenarios, en qué actividades puedo quedar expuesto a una oferta indebida, ¿no? En qué escenarios puedo quedar expuesto a una oferta de soborno. Se evalúa probabilidad, impacto, se determina el riesgo y de acuerdo a esos resultados se define si se requiere o no controles adicionales para mitigar el riesgo residual, ¿no? Y eso se va actualizando periódicamente porque estas situaciones son cambiantes y necesitan irse manteniendo actualizadas, ¿no? Ese es el corazón del sistema y en eso estamos involucrados todos, ¿no? Estoy segura que todos los que están presentes aquí, que forman parte de algún proceso de su organización, si están trabajando en un sistema de gestión antisoborno, ya pasaron por un proceso de identificar los peligros de exposición que hay al soborno, evaluar el riesgo y proponer mecanismos de control adicionales donde sea necesario, ¿no? Donde sea necesario, porque hay situaciones de riesgo que ya no tienen necesidad de más mecanismos de control. ¿Por qué? Porque tienen sus propios mecanismos de control ya implementados hace mucho tiempo y son eficaces, ¿sí? Se ha definido el control hace mucho tiempo y con ese control el riesgo residual ya es suficientemente bajo como para decir no tengo nada más que hacer con este riesgo, ¿no? Entonces, no es que la matriz de riesgos me obliga a trabajar en todos los riesgos que están en la matriz. Hay algunos riesgos que ya están bajo control y que no requieren tratamiento adicional. Liderazgo y planificación. En esos requisitos, justamente la norma lo que pide es, bueno, hay que poner en marcha las acciones que se van a plantear, ¿no? Evalúe el riesgo. Estos no requieren más control adicional. Estos sí requieren más control adicional. Los que sí requieren más control adicional tienen que ir a un plan de trabajo, ¿no? A un plan que va a definir qué se hace, qué área es responsable, si requiere recursos o no, cuál va a ser el plazo, los mecanismos de seguimiento periódicos que van a tener para poder asegurar que esas acciones se implementen dentro de los plazos, ¿no? Todo ese esfuerzo de gestión que seguramente varios de ustedes ya vienen haciendo, ¿no? Son las acciones para tratar los riesgos y las oportunidades. Y esas acciones se involucran y se integran a los procesos actuales, ¿no? Si ustedes hace muchos años tenían un mapa de procesos, ahora siguen teniendo ese mismo mapa de procesos, pero tienen mecanismos de control insertados, ¿no? Algunos han tenido que agregar algunas actividades dentro de su procedimiento vigente, otros han tenido que crear de repente algunos procedimientos nuevos, ¿no? O han tenido que mejorar alguna infraestructura, ampliar espacios, colocar cámaras, poner vigilancia, en una serie de cosas que de repente han visto que se han insertado, se han integrado al modelo que ya existía, justamente para lograr esa trilogía. ¿Recuerdan la trilogía? Prevenir, detectar y enfrentar, ¿no? Se han implementado mecanismos para evitar que suceda, para, si sucede, detectarlo y cuando se confirme, enfrentarlo. Y esos mecanismos se han incorporado a los procesos actuales, ¿no? A veces las personas, a veces no, la mayoría de veces las personas dicen, hay más trabajo, ¿no? Y esto no me agrega ningún valor. ¿Por qué tengo que estar haciendo esta revisión? ¿Por qué tengo que estar haciendo esta supervisión? ¿O por qué tengo que hacer esto en comité? Es que son mecanismos para prevenir una situación de soborno, ¿sí? Las personas que no están dispuestas nunca a aceptar un soborno lo sienten como innecesario y es correcto, qué bueno que lo sientan como innecesario, ¿no? Sienten que es un trabajo adicional innecesario y es que efectivamente ese control no está pensado en la persona que nunca sería capaz de aceptar un soborno, ¿no? Ese control adicional está pensado en que nuestro sistema puede fallar y puede estar presente y sentado ahí una persona que sí sea capaz de aceptar un soborno. Y cuando esa situación suceda, que lamentablemente puede fallar, el sistema puede llegar a contratar a una persona que sí sea capaz, entonces el sistema tiene que evitar que eso ocurra. Y ese mecanismo de control está pensado en que si hay sentada ahí una persona que sí es capaz de aceptar un soborno, le sea muy difícil hacerlo. Le sea muy difícil. ¿Por qué? Porque hay mecanismos para prevenir, hay mecanismos para detectar y finalmente si lo detectamos van a haber sanciones que va a tener que enfrentar. Entonces, para eso es el sistema de gestión, ¿no? Para evitar que esa situación suceda incluso aun cuando haya una persona no idónea en el puesto de trabajo. Así que
aceptemos que esa situación tiene que darse así, porque no está pensada en las personas honestas, está pensada en las personas deshonestas que podrían estar sentadas alguna vez en una posición de decisión. Esas acciones, entonces, para prevenir, detectar y enfrentar, son de muchos tipos, ¿no? Y aquí solo para que tengan una idea de algunos ejemplos, ¿no? Hacer debida diligencia sobre colaboradores y socios de negocio. Vamos a hablar de varios ejemplos. Cuando investigo a un postulante que voy a potencialmente a contratar para una posición que requiero cubrir, hago debida diligencia y veo sus antecedentes y su perfil para evitar contratar a una persona que ya en sus antecedentes nos demuestra que tiene riesgo, ¿no? Que tiene riesgo, que ha tenido en sus antecedentes alguna situación en donde su comportamiento no ha sido el adecuado. Entonces, ¿para qué voy a contratar a una persona que ya tiene ese antecedente? Ese es un mecanismo para prevenir, ¿no? Que no ingrese una persona que va a ser de alto riesgo. Capacitación, ¿no? Todas las actividades de capacitación donde estamos fortaleciendo nuestro conocimiento sobre el tema es para prevenir. Control de acceso digital y físico de la información. Todos los sistemas de seguridad de la información, como les decía, son los mejores amigos, ¿no? Cuando tenemos accesos a la información de forma controlada, registrada, trazable, es decir, si alguien saca información, yo puedo saber quién lo hizo y cuándo lo hizo. Esa clase de gestión y esa clase de control digital es de dos tipos, ¿no? Previene porque disuade, o sea, el que sabe cómo están funcionando los sistemas sabe que no puede sacar información sin que se dé cuenta la institución, entonces ya, digamos, declina la oferta que le pueden estar dando, ¿no? Y también nos permite detectar si alguien, a pesar de saberlo, se arriesga y acepta la ventaja indebida, pues eso va a ser detectado, es posible de ser detectado, así que es un mecanismo de control que, así como previene, también detecta. Registros de actuación audiovisual en las cámaras, ¿no? Donde hay servicios en donde digamos, el servicio se entrega cara a cara, ¿no? O sea, el profesional y el usuario, el ciudadano están cara a cara, bueno, un registro de videocámara puede ayudar a ver si hay alguna intervención, digamos, que no se explica adecuadamente, ¿no? Eso permite detectar. También tiene cierto carácter preventivo porque otra vez disuade, ¿no? Los mecanismos que disuaden, ¿no? O que le alertan a los que potencialmente podrían caer en esa situación de que van a ser detectados, pues eso es preventivo también, ¿no? Porque disuade a los involucrados, además de detectar. Traslado de decisiones en donde hay conflicto de interés. Si hay conflicto de interés, yo traslado la decisión. Yo no tomo la decisión porque tengo conflicto de interés. Eso es un mecanismo para prevenir el soborno, ¿no? ¿Para qué lo vas a asumir si de repente después hay una tentación que no puedes manejar o de repente no aceptas ninguna tentación, pero desde afuera las cosas no se ven tan transparentes, entonces mejor evitemos esa situación declarando el conflicto de interés. El conflicto de interés no es el problema es la no declaración del conflicto de interés, ¿no? Tener un conflicto de interés, eso es algo que le puede pasar a cualquiera, ese no es el delito es haber actuado en conflicto de interés sin declararlo, ¿no? Usuarios bien informados de sus derechos y deberes. Cuando los ciudadanos conocen bien sus derechos y deberes, entonces saben que no tienen que pagar por una serie de cosas, ¿no? Que hay a veces instituciones donde ese ciudadano no probo, que se aprovecha de una situación de desconocimiento, intenta conseguir una ventaja indebida entregando un servicio que tiene la obligación de entregar, ¿no? Y que no tendría por qué estar generándole ninguna ventaja indebida. Eso se puede reducir, se puede prevenir teniendo usuarios bien informados sobre sus derechos y deberes, ¿no? Supervisar, auditar, eso permite detectar, también persuade, así que tiene algún componente preventivo. Reconocer el buen desempeño y sancionar la mala actuación, ¿no? Reconocer el buen desempeño alienta. Si tenemos indicadores que muestran que hay una buena práctica, una buena adherencia a los controles y se reconoce y se premia y se publican a esos trabajadores que están haciendo un buen trabajo, eso incentiva y motiva y previene la situación de soborno, ¿no? Y más bien, si se detectan situaciones de poca adherencia o poco incumplimiento, pues sancionar esa mala actuación también es preventivo, ¿no? Muy bien, son entonces ejemplos de tratamiento. Sobre esos
mecanismos de tratamiento se definen objetivos, ¿no? La organización define objetivos y tiene que seleccionar cuáles van a ser sus indicadores sobre el cumplimiento del tratamiento de esos riesgos, ¿no? Indicadores que van sobre cumplimiento de controles, cumplimiento de programas de capacitación, cumplimiento en la implementación de mecanismos de investigación, y sanción de incidentes, etcétera. Hay una serie de cosas que uno puede plantear como objetivos que tienen que ver con qué quiero alcanzar en el desempeño de estos controles que he implementado. ¿No? He implementado controles, pero quiero que funcionen. Me voy a trazar objetivos en relación a ese funcionamiento, ¿no? Los objetivos se definen en relación al funcionamiento de los controles. Luego viene la cláusula de apoyo, donde un elemento esencial tiene varios componentes, pero el más importante es probablemente el proceso de contratación. ¿Por qué? Porque el soborno lo producen las personas, no las computadoras, no las videocámaras, no las sillas, no los escritorios, ¿no? El soborno lo producen las personas. Entonces, es la contratación de la persona un punto clave en el sistema de gestión antisoborno, ¿no? Para que no estemos contratando un riesgo, contratemos a las personas idóneas, las que van a ser capaces de adherirse a las prácticas y a las conductas éticas que quiero plantear. Entonces, el proceso de contratación es importante, ¿no? En donde tenemos que asegurarnos que en ese proceso haya debida diligencia, haya un compromiso para cumplir la política y el sistema de gestión antisoborno y se asegure de que las personas tengan claro que si hay un acto de soborno lo deben denunciar y que no habrán represalias por esa razón, ¿no? Que se sientan libres y confiadas en que la organización protegerá esa buena conducta y esa denuncia si es que existe. Ese es el uso principal de los procesos de apoyo. Luego viene operación y evaluación de desempeño. Con eso está cerrando el ciclo ya el modelo de gestión, ¿no? Planear, hacer, y ahora viene hacer y verificar, ¿no? En el hacer, esta cláusula es la más extensa que tiene la 37.000, ¿no? Me dice, todos los mecanismos de control se clasifican de esta manera. Hay mecanismos de control en la planificación, en la debida diligencia, hay mecanismos financieros, hay mecanismos no financieros, hay mecanismos de control sobre socios de negocios, ¿no? Sobre proveedores, por ejemplo. Hay compromiso antisoborno que tienes que hacerle, tienes que lograr que se adhieran tanto tus colaboradores como tus socios de negocio. Hay un mecanismo que tienen que tener todas las empresas, es cuál va a ser la política de regalos, atenciones y donaciones, porque un acto de soborno puede disfrazarse de regalo o de donación. La gestión de la insuficiencia de controles antisoborno, qué hacer cuando tus mecanismos de control no son suficientes. Y implementas los mecanismos de control, pero ya no puedes hacer más y el riesgo sigue alto, ¿no? ¿Qué hacer en esa situación? Planteamiento de inquietudes, qué hacer cuando alguien está preocupado por algún tema o cree o sospecha que hay alguna situación de soborno que puede estar ocurriendo, ¿no? Hay que definir un mecanismo para que esa inquietud se exprese y entre al sistema para ser investigada y cómo tratar esa situación una vez que se confirma, ¿no? Una vez que se confirma que hay el acto de soborno. Todos esos son mecanismos de control. Y luego vienen los mecanismos de seguimiento. Como les decía al inicio, un sistema que no tiene un buen mecanismo de seguimiento y de vigilancia ha firmado su sentencia de muerte, ¿no? Porque no hay plan y ejecución del plan que no requiera vigilancia. Necesitamos supervisar que se esté cumpliendo lo que se ha implementado, que lo que dicen los procedimientos, lo que dicen las infraestructuras, lo que dicen los estándares, se esté siguiendo, se esté cumpliendo y no esperar la auditoría anual para hacerlo, ¿no? Porque la auditoría de repente es dentro de un año. En un año pueden pasar muchas cosas. Se tiene que tener un mecanismo de seguimiento continuo, ¿no? Una supervisión continua con indicadores continuos que nos digan si las cosas están o no están funcionando. Ya la auditoría anual viene a ratificarlo, ¿no? A darme información adicional. Y la revisión por la dirección es otra instancia para volver a hacer una verificación anual, ¿no? Usualmente las auditorías y la revisión por la dirección son esporádicas, anuales, en el mejor de los casos semestrales. Es el mecanismo de seguimiento y medición continuo, ese que podemos hacer todos los meses para ver cómo va el cumplimiento de nuestros controles, el que realmente le da fortaleza a los sistemas. Y bien, llegando casi al final de nuestra exposición, vamos a hablar sobre si yo trabajo en una organización, en cualquier posición, ¿no? No tengo que ser necesariamente un director,
un viceministro. Cualquier organización y cualquier rol que tengamos en la organización tiene un sistema de gestión sobre el cual podemos contribuir. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cómo desde cualquier posición podemos contribuir? Vamos a mencionar que la primera contribución es comprometernos a cumplir con los controles que nos toca cumplir. ¿Sí? El sistema se ha diseñado y los controles están escritos, pero solo serán un papel si no nos comprometemos a cumplir. Nuestra primera contribución es hacer realidad esos controles y adherirnos a los controles. Y aunque nos parezcan innecesarios, aunque nos parezcan exagerados, pensar, esto no está hecho para mí que soy honrado, esto está hecho para proteger al sistema de los que no son honrados, pero hay que hacerlos para evitar que esa situación pase, ¿no? Informar sobre los riesgos en sus procesos, conflicto de interés, amenaza. Si ustedes detectan alguna situación, algún conflicto de interés, algo que el sistema de repente no tiene previsto, comunicarlo, ¿no? Comunicar cualquier cosa que crean que puede ser una causa de potencial daño a nuestra gestión antisoborno. Contribuir con los indicadores y tomar acciones de mejora en los procesos. Cuando empiecen a aparecer los resultados, ¿no? Hay indicadores y empiecen a aparecer los indicadores, interesarnos por los indicadores, a ver en qué nos va bien, en qué no nos va bien, qué puedo hacer yo para contribuir con ese indicador que no está saliendo tan bien, ¿no? Interesarnos en los resultados y aportarle, sumarle nuestro interés y nuestro esfuerzo a esos resultados que estamos observando que empiezan a aparecer. Aportar en la toma de decisiones encaminada a la acción, ¿no? Si tengo algunas ideas, comentarlas. Me voy a la oficina de integridad y hago mi propuesta, ¿no? Y explico lo que pienso y cómo creo que se puede fortalecer. Aporto. La gestión antisoborno no la va a mejorar la oficina de integridad sola, la tiene que mejorar con el aporte, con la contribución de todos los miembros de la organización. Participando en las capacitaciones y les agradezco mucho su participación. Ya estamos casi en 2.300 personas, así que muchas gracias por su participación. Eso demuestra que hay mucho interés en el sector y mantener altos principios de transparencia, porque finalmente eso es un tema de personas, ¿no? Los mecanismos de control hacen un gran esfuerzo, pero es nuestra integridad, nuestra adherencia a los códigos de conducta que corresponden lo que realmente puede llegar a hacer funcionar un sistema de gestión. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que toma 2 minutos para ver más o menos cuán atentos hemos estado. Esto no tiene registro, nada, y no tiene que ver con su certificado de asistencia, no se preocupen. Pero a ver, ahí les he puesto 4 preguntas para que me digan verdadero o falso en cada una de esas 4 preguntas para ver si hemos estado en línea. Me sirve sobre todo para ver si hemos estado sintonizados. Si alguno desea colocar su respuesta en el chat, la puede ir colocando en el chat. Si alguno desea colocar su respuesta en el chat, puede coloca solamente B o F, ¿no? B, B, F, F, la combinación que crea conveniente. Les voy a dar 2 minutos. Muy bien, ya estamos recibiendo respuestas. Muy bien, ya veo varias respuestas. A ver, anímense. Solo B o F, con el número, ¿no? 1B, 2B, 3F, lo que ustedes crean. Ujú. Muy bien, muy bien. Muchas respuestas acertadas, muchas. Ujú. Muchas respuestas acertadas. Muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a ver cuál es la correcta. Esta es la correcta. A ver, la mayoría ha tenido las respuestas acertadas.
1B, se valora el riesgo para tomar decisión respecto a las acciones de tratamiento cuando corresponda. Verdadero, ¿no? Se valora el riesgo para poder tomar acciones. No se toma acciones directamente antes de evaluar el riesgo. Uno primero tiene que saber cuál es el nivel de riesgo, ver si es mayor al que uno puede aceptar y si es mayor, decide el tratamiento adicional y si es menor, mantiene el tratamiento existente, ¿no? No tiene que tomarse una acción directamente. Dos, las charlas de capacitación de integridad son una medida para detectar el soborno, para detectar o para prevenir. ¿Qué hago en una charla de capacitación? ¿Estoy previniendo el soborno o estoy detectando el soborno? Estoy previniendo, ¿no? La charla de capacitación no puede detectar, pero sí puede prevenir. Tres, falso. Los controles que forman parte del tratamiento del riesgo de soborno deben ser implementados y su eficacia al evaluar al ciudadano. Tiene una parte que es verdadera. Los controles deben ser implementados. Esa parte es verdadera, pero la eficacia no la va a evaluar el ciudadano. La eficacia la tiene que evaluar la propia organización. No vamos a poner al ciudadano de control de calidad en nuestro sistema de gestión. La tiene que evaluar la propia organización con sus propios mecanismos de seguimiento. Y cuatro, verdadero. El conflicto de interés debe ser abordado trasladando la decisión correspondiente a otra función independiente con competencia y autoridad. Verdadero, ¿no? No debo tomar una decisión en conflicto de interés, debo trasladarla a otra función que tenga la misma competencia y autoridad y que no tenga el conflicto de interés que tengo yo. Si el problema no es tener el conflicto, el problema es no trasladar la decisión en el escenario de conflicto. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias por su atención. Para mí ha sido un placer. Creo que nos quedan unos minutos para la rueda de preguntas. Doménico, ¿me ayuda? ¿Cómo manejamos las preguntas? Sí, Alejandra, bueno, en primer lugar agradecerte por la ponencia, por la exposición, hay muy buenos comentarios respecto a ella. Y sí, efectivamente, agradecer también a las más de 2000, a más de 2100 personas conectadas hasta este momento, y vamos a avanzar con las preguntas de los participantes. Comenzamos con esta pregunta vinculándola directamente con lo que es dentro de la propia administración pública, ¿no? Y cómo se desarrolla. Por ejemplo, en la administración pública, en ciertas entidades, sobre todo las del Poder Ejecutivo, ya hay un oficial de integridad, denominado oficial de integridad, ¿no? Entonces, lo que nos consulta un participante es si debería considerar a este oficial de integridad también oficial de cumplimiento del sistema de gestión antisoborno, o lo mejor sería tenerlo por separado y que sea otra persona que vincule como oficial de incumplimiento, ¿no? Eh, la pregunta es si la Oficina de Integridad podría asumir el compliance. Bueno, sería bueno también responder ello, pero lo que preguntan es si el líder, o sea, en este caso el oficial de cumplimiento del sistema de gestión antisoborno, podría ser el mismo que básicamente es el oficial de integridad, ¿no? Eso es por lo general así, ¿no? Por lo general así, la Oficina de Integridad tiene un líder, un jefe, y él es el oficial de cumplimiento. O sea, por lo general es así porque él es el que está a cargo del sistema. Lo importante es que tenga acceso a la alta dirección y órgano de gobierno, porque la Oficina de Integridad a veces administrativamente está, digamos, respondiendo a una dirección. Eso administrativamente está bien, pero tiene que tener y tiene que quedar documentado que debe tener acceso al órgano de gobierno, porque si ocurre alguna situación grave en materia de soborno que debe ser reportado al órgano de gobierno, debe tener acceso directo. Debe haber una autorización para que pueda reportar cuando crea conveniente algún tema clave en materia de gestión al órgano de gobierno que viene a ser, digamos, la cúpula, ¿no? Ministro, viceministro o la entidad de más alto rango dentro de la institución. Excelente, muchas gracias por la respuesta, Alejandro. La siguiente consulta que nos hacen los participantes es también en base a la experiencia propia dentro de la administración pública, teniendo en cuenta de que pues dentro de ella ya las entidades públicas tienen la obligatoriedad de cumplir con el modelo de integridad institucional, ¿no? Que lo ve la Secretaría de Integridad Pública a través del decreto 06/2019 también se ve el tema del sistema de control interno. Entonces, no sé cómo realizar o cómo podemos tomar, ¿no?
justamente ese sistema de gestión antisoborno para que no se sienta que satura a la propia entidad o a la propia oficina encargada de justamente implementar estos modelos, estos sistemas de prevención, agregarle un sistema más de gestión antisoborno, ¿cuáles son las recomendaciones para que no se sienta que se satura? Y también la pregunta que hace el participante, en este caso, ¿más es mejor? Sí, bueno, una vez que la organización toma la decisión de adoptar un modelo de gestión para reducir un riesgo, tiene que saber también que tiene que ofrecer los recursos para que ese instrumento funcione, ¿no? O sea, no se trata de decir sí vamos a hacer y encargárselo como una tarea extra a un área sin ningún análisis de recursos. O sea, las cosas no van a funcionar solas. Tiene que haber una estimación, un dimensionamiento de cuáles son los recursos que necesita el área a la cual le estoy encargando, ¿no? Para que pueda llevar su tarea adecuadamente, ¿no? Esto no se hace con varita mágica otra vez, ¿no? A veces somos muy amantes de la varita mágica y eso es lo que lleva a los sistemas a veces a la no funcionalidad, ¿no? Entonces, mi recomendación es si se toman decisiones, tienen que siempre hacerse una estimación de recursos. Las decisiones para tomar una acción necesitan hacer un análisis de recursos siempre. Y eso puede requerir alguna persona adicional. Por ejemplo, si se le estoy encargando a una oficina que tiene otros sistemas de gestión encargados, de repente eso requiere equipo adicional. Correcto, y agregando también, justamente hablando de estos, de tanto el sistema de gestión antisoborno, hablando también del modelo de integridad y el sistema de control interno, y lo mencionas, ¿no? ¿Consideras que hay forma también de que justamente en todas se implementa gestión de riesgos como herramienta, ¿no? Para estos sistemas? ¿Habría forma de que haya una integración entre los tres sistemas con la finalidad de evitar una sobrecarga también para la oficina y duplicidad también de información? Así debería ser, ¿no? Lo que pasa es que otra vez no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Porque estos modelos han llegado en diferentes momentos, no necesariamente ha habido alguien haciendo una planificación, digamos, muy visionaria. Entonces, apareció primero la ley, después apareció la guía de gestión de riesgos, después apareció otra versión de la guía. Entonces, nos han ido moviendo el terreno, ¿no? Y el rayado de cancha en el camino no es un problema, digamos, no es que haya mala intención en eso, es que las cosas se van pensando y se van desarrollando en el camino y tienen esa necesidad de ver cómo las vamos armando, ¿no? Pero los equipos que están a cargo, tanto de temas de control interno, como de gestión antisoborno, como de gestión de riesgo, como el plan anticorrupción, tienen que buscar la manera de ir integrando poco a poco, ¿no? Y de no estar haciendo instrumentos para cada uno de los encargos por separado, ¿no? Esas dobles o triples matrices de riesgo que alguna vez tal vez hayan tenido que hacer por un tema de plazos, vayan viendo cómo las van consolidando, ¿no? Vayan viendo cómo las van integrando, porque al final el modelo debe ser uno solo. Puede responderse con información específica a cada interlocutor, pero el modelo debe ser uno solo. Estoy seguro que en muchas empresas todavía no lo es, todavía tenemos varios instrumentos a veces en paralelo, pero vayan haciendo un plan para ir integrándolo y simplificándolo porque no es eficiente estar haciendo doble o triple gestión de riesgo. Excelente, Alejandra, muchas gracias. Otra de las consultas que nos realizan es en base al personal de confianza, ¿no? Dice, ¿no? Pregunta a este participante, ya que mencionabas dentro de tu exposición, que debemos obviamente contratar a las personas idóneas para que se efectúe de manera correcta el sistema de gestión antisoborno y obviamente evitar los riesgos que conlleva. Pero justamente también cómo tratar, ¿no? Con esas contrataciones que sean idóneas respecto al personal de confianza que existe en la administración pública, ¿no? Las designaciones por Ujú. confianza. Entonces, El, ¿qué opinión te merece ello? Claro, el tratamiento de las contrataciones lo define la organización. Si la organización define en una directiva interna que el personal de confianza, de acuerdo al nivel de riesgo que tiene asociado, debe pasar por debida diligencia con los criterios A, B, C, los que correspondan, pues así lo define la organización y lo puede hacer. Es tema de definirlo, ¿no? Es tema de ponerlo por escrito en nuestras directivas y una vez que están por escritas, tienen que cumplirse. Eh,
El tema es a veces que eso no esté escrito, que eso se deja abierto y entonces cuando se deja abierto y entra persona de confianza que según la directiva no está obligado a pasar por debida diligencia, efectivamente no pasa por debida diligencia, ¿no? Entonces es cuestión de nosotros mismos establecer un procedimiento que lo maneje adecuadamente, ¿no? Y que lo incluya. Como bien sabemos, el personal de confianza muchas veces es el personal que implica mayor riesgo en materia de soborno. Ujú, Excelente, Alejandra, muchas gracias por la respuesta. Otra de las consultas que nos hace un participante va referido, por ejemplo, ¿no? En caso, sabemos que hay diferentes entidades dentro de la administración pública ya han podido alcanzar la certificación de ISO 27001, ¿no? Pero ¿qué pasa con entidades como, por ejemplo, municipalidades locales o gobiernos locales de las regiones, ¿no? Que están más alejadas al, a la capital? Y qué pasa con estas municipalidades o gobiernos locales que en sí no, a veces no cuentan con, si se quiere, con información de los procesos que tienen? Entonces, ¿cómo se puede implementar o se puede implementar, si se quiere, como pregunta, el sistema de gestión antisoborno en este tipo de entidades que de repente no cuentan con información sobre sus procesos en general? ujú, ujú. Bueno, todos podrían hacerlo si designan los recursos para hacerlo. Y en general, casi todas las regiones cuentan con los recursos para hacerlo. Lo que pasa es que a veces les falta conocimiento sobre el tema, ¿no? A veces no necesariamente tienen en su equipo directivo personas que estén bien al tanto, suficientemente al tanto de estos temas, ¿no? Esto podría ser de repente una iniciativa, digamos, de gobierno central, pero que lleve a las regiones y a los diferentes gobiernos regionales eh, esta información, ¿no? La PCM podría hacer mucho, por ejemplo, para poder hacer esta difusión fuera de la ciudad de Lima, en gobiernos regionales. Tendría que haber alguna entidad central que pueda llevar este conocimiento, porque una vez que llega el conocimiento, los recursos existen. Todas las localidades tienen recursos. A veces no los usan bien, ¿no? Pero los recursos existen. El tema es llevar primero el conocimiento para que puedan manejar los recursos y lograr implementar estos sistemas de gestión. Excelente, muchas gracias por la respuesta, Alejandra. La otra consulta que tenemos es si tenemos alguna data o ¿no? información sobre, al menos a nivel cuantitativo, cuántas entidades del sector público ya han podido certificarse, y si tenemos conocimiento de ello, al menos con esta certificación de ISO 37001, y también nuevamente Ya. el saber, ¿no? Si es que son del Ejecutivo, gobiernos regionales, locales, por ese Mm, lado, ¿va? sí, no, ese dato desagregado de esa forma no lo tengo, ¿no? Las encuestas que se publican a nivel global por país, no clasifican por actividad público-privada, ¿no? No tengo ese dato. Voy a intentar encontrar alguna referencia, si la llegara a tener, Doménico, te la envío, ¿no? Pero no la tengo. Ujú. Solo Correcto, no sé, hay en el Perú hay más o menos 2.800 empresas certificadas, pero no podría dar cifras desagregadas por sector. ningún problema. Muchas gracias, igual, Alejandra. En caso llegues a tener esa Ujú, información, sería bueno para poder socializarlo con los ujú, participantes. ujú. Luego, la siguiente consulta que nos hace un participante va directamente a una opinión propia del ponente. ¿Cuál sería el grado de importancia que deben prestarle, en este caso, a la debida diligencia dentro de la gestión antisoborno? Ujú. Es sumamente importante, ¿no? Es tan importante que la 37.000 ya ha dedicado un capítulo completo a la debida diligencia. No es una frase más metida por ahí en control operacional, ¿no? Hay un capítulo completo que se llama debida diligencia, donde la 37.001 te pide justamente eso, ¿no? Debida diligencia sobre tus principales socios de negocio, debida diligencia sobre tus contrataciones. Y es esencial porque el acto de soborno, como digo, no lo hace la computadora, no lo hace el software, no lo hace la mesa, lo hacen las personas. Y si tú puedes contar con personas que no tengan el riesgo, que no tengan el historial de haber incurrido en este tipo de situaciones o en situaciones dudosas, entonces tu riesgo de exposición va a ser muchísimo más bajo, ¿no? Es vital la debida diligencia en la contratación para evitar justamente
que se esté contratando al riesgo, ¿no? Porque al no hacerlo, lo que estás contratando es un riesgo. Excelente, muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta que nos hace un participante va en base a lo que habías comentado dentro de la exposición, de esta integración entre diferentes normas ISO como la 37000, la 9000 y la 27001. Em, lo que nos consulta el participante es por dónde deberíamos comenzar a tu propio criterio, ¿no? Hacia dónde deberíamos comenzar a implementar qué norma primero para poder igual darnos una idea y poder avanzar con las siguientes dos. Mm, ujú, ujú. La 9001 es la base, ¿no? La 9001 es la base porque es la que te ordena la casa, es la que te define los procesos, los resultados que quieres alcanzar y es la que si lo trabaja adecuadamente va a llevarte a un buen nivel de desempeño, ¿no? La transparencia, la confiabilidad, la oportunidad, eso que tú ofreces lo vas a poder ir desarrollando con la 9001. Y en ese escenario ya construyes manejo de la información, seguridad de la información, gestión antisoborno, ¿no? Pero la 9001 es la base sobre la cual se puede construir todo lo demás. Excelente, muchas gracias por la respuesta, Alejandra. La siguiente consulta que tenemos es, ¿cuáles son los requisitos mínimos que se podría tener para una entidad para poder implementar este ISO 37001? Esa es la pregunta que nos hace un... Ujú. Cualquier organización puede implementar 37001, cualquiera. Los requisitos mínimos están descritos en la norma. O sea, si la pregunta puede ser de repente por dónde comenzamos, ¿no? Porque los requisitos mínimos se van a cumplir cuando cumplas con toda la norma, ¿no? No se puede decir que tienes un sistema completo hasta que no cumples con toda la norma. Pero ¿por dónde comenzar? Pues la norma tiene siempre en su corazón la identificación de riesgos y evaluación de riesgos y tratamiento, ¿no? O sea, ese es el corazón del sistema. Si tenemos un mapa de procesos y podemos identificar los riesgos de soborno en esos procesos, y podemos evaluar la eficacia de los controles que tenemos y podemos decidir cuáles son riesgos altos, bajos y qué cosa hacer con los altos, ya estás haciendo bastante, ya estás parado y enrumbado en la columna vertebral del sistema de gestión, ¿no? Ese es por ahí tenemos que comenzar, por entender cuáles son nuestros riesgos, nuestros mecanismos de control vigentes y qué más tenemos que hacer para reducir esos riesgos. Todo lo demás se va construyendo después. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Nos consultan, en este caso, un participante, eh, quién designa o cómo se designa al oficial de cumplimiento dentro de la aplicación o la implementación del sistema de gestión. Ujú. La alta dirección o el órgano de gobierno, en caso haya órgano de gobierno, ¿no? Digamos que en un sector es el ministro, el viceministro, el secretario general, son los miembros de la alta dirección y órgano de gobierno. Son ellos los que definen quién es el oficial de integridad. Y por lo general, como digo, es el que lidera la oficina de integridad, por lo general. Gracias por la respuesta, Alejandra. Eh, la siguiente consulta que nos hacen a suerte eh, de, de opinión también, ¿no? Es respecto a, y lo menciono nuevamente, entiendo de repente aclarar este punto, ¿cuál sería la recomendación principal para evitar esta superposición de funciones y duplicidad de responsabilidades dentro de lo que se supone que es el modelo de integridad, el sistema de control interno y el sistema de gestión antisoborno? ¿Me repites, por favor? No te escuché la Sí, última parte. sí, era las recomendaciones principales para poder evitar esta superposición de funciones o duplicidad de responsabilidades entre los sistemas de prevención, tanto el modelo de integridad, el sistema de control interno, y si se quisiera implementar pues el sistema de gestión antisoborno. Sí, bueno, como comentaba, esto se ha producido porque las iniciativas o los esfuerzos han venido de diferentes orígenes, ¿no? Entonces han hecho cierta convergencia, pero no es una convergencia que esté orquestada desde arriba, ¿no? Entonces lo que se necesita es que alguien la orqueste. Si mientras esperamos esa orquestada desde arriba, la oficina de integridad tiene que hacer el esfuerzo por
esa simplificación, ¿no? La oficina de integridad que tiene que es la cara frente a control interno y frente a la certificación 37, y frente al sistema anticorrupción, tiene que buscar progresivamente ir haciendo esa integración, esa simplificación, ¿no? Si tiene todavía varios mecanismos paralelos para hacer algo, tiene que ir buscando la optimización de todos ellos en uno solo. A veces eso termina haciéndose agregándole a lo que la PCM haya pedido, que es la PCM que es como que es la que está llevando la batuta principal en este tema, agregándole a la PCM lo que voluntariamente nosotros creemos que le falta, ¿no? Porque la PCM tiene sus estructuras, pero nosotros para cumplir con 37 o para cumplir con otras instancias, tenemos que agregarle algunas cosas a esa propuesta de la PCM. Entonces, la mayor parte de las veces es trabajar con la principal, ¿no? La de la PCM, y agregarle lo que creemos que le hace falta para poder atender los requerimientos de otras instancias o otras entidades, ¿no? Y así tenemos uno solo. Excelente, estamos llegando al final. Vamos a ir con unas últimas preguntas. Eh, Nos consulta un participante si podría comentarnos sobre algún caso de éxito también en el cual se haya implementado esta ISO 37001 o el sistema de gestión antisoborno, pero y que haya evidenciado también resultados positivos, ¿no? Tanto en la administración pública como privada, ¿no? Bueno, tenemos más de 2.500 empresas certificadas. Seguramente no todas tienen el mismo nivel de desempeño. Hay algunas empresas que están teniendo muy buenos desempeños, otras que recién comienzan, que tienen sistemas jóvenes, que recién han completado, digamos, su diseño y están empezando a rodar sus sistemas. El éxito en realidad radica en que seamos capaces de mejorar continuamente ese modelo. Son modelos de mejora continua, recuerden. Ninguno de estos modelos me asegura el cero soborno. Son modelos de mejora continua, son modelos donde la organización busca una forma de identificar, controlar y mejorar continuamente esos controles para reducir el riesgo de soborno. Así que midamos el éxito en la medida en que los indicadores de mejora continua nos acompañen, ¿no? Los indicadores de mejora continua nos acompañen. El sector público ha dado grandes demostraciones de esfuerzo, ¿no? Ha sido una sorprendente realmente la respuesta del sector público en materia anticorrupción, ¿no? Usualmente estas normas ISO eran siempre abanderadas por el sector privado. Si uno hablaba de la ISO 9000, el que más desarrollo tenía era el sector privado, ¿no? El sector minero, el sector petrolero son las primeras y eran las más numerosas en certificados 9000, 14000, 45. Pero con esta norma, con la 37000, el sector público ha sido el abandonado, ¿no? Ha sido el que más esfuerzo ha puesto, el que más regulación ha implementado, el que más fiscalización ha implementado y es el que ha puesto el ritmo a la marcha que el Perú entero está teniendo en materia de gestión antisoborno, ¿no? Así que creo que podemos encontrar nuestros mejores ejemplos muy cerca de nosotros. Excelente, Alejandra. La última consulta que tenemos, en primer lugar, mencionamos y pedimos las disculpas correspondientes con los participantes, ya que no vamos a poder resolver por temas de tiempo todas las consultas que nos realizan. Estamos intentando parafrasear algunas de ellas, que se repiten, obviamente, y con la finalidad de poder abordarlo lo máximo posible. La siguiente consulta que nos hace un participante es, em, ¿qué sigue después de implementar o después de tener la certificación? Obviamente, si se habla de relevancia, lo ideal sería pues mantenerlo en el tiempo y no solamente quedarnos con la primera parte de alcanzar la certificación. ¿Qué recomendaciones también nos podrías brindar para poder sostener en el tiempo esta implementación del sistema de gestión antisoborno? Ujú, ujú. Sí, a ver, voy a retroceder a mi respuesta anterior. Recuerden que estos modelos de gestión son modelos de mejora continua. Así que sigue siempre la mejora continua. Un modelo no es una fotografía de una plantilla de controles que he decidido tener y que voy a mantener por los próximos 20 años y que gracias a eso tengo un certificado. Ese no es el modelo. El modelo es un ciclo de mejora continua, es decir, tengo una evaluación de riesgo que propone controles, que vigila su desempeño
y actúa para mejorar. ¿Qué significa actúa para mejorar? Que voy viendo el grado de adherencia que hay de esos controles, el grado de cumplimiento de esos controles. Si no hay suficiente cumplimiento, los mejoro. Si no, si empiezan a haber incidentes que se reportan como resultados de mis actividades, significa que me faltan controles, los voy a implementar nuevamente. Es decir, hay un proceso de mejora continua que se nutre de los indicadores. Entonces, ¿qué cosa sigue? Mirar los indicadores. ¿No? Para eso tengo que tener buenos indicadores. Mirar los indicadores que he diseñado para ver la eficacia de mis controles. Mirar y evaluar sus tendencias e implementar mejoras de control que requieran esas tendencias para poder seguir otra vez en el siguiente ciclo observando su desempeño y volver a empezar el proceso de mejora continua. Entonces, ¿qué sigue? La mejora continua y nunca acabará porque son modelos de mejora continua. Correcto, Alejandra, muchísimas gracias por la respuesta, gracias también por la disposición y disponibilidad que has tenido para poder acompañarnos en esta importante sesión y dar a conocer un poco más y difundir, por supuesto, sobre la ISO 37001, el sistema de gestión anti-soborno, también en el marco del compliance y abordado también un poco la administración pública. Agradecemos nuevamente a las más de 2.000 personas conectadas en este momento. Obviamente estamos compartiendo, como pueden ver en pantalla, la siguiente conferencia que tenemos el día de hoy, en los jueves de conciliación y cultura de paz, sobre construcción de cultura de paz en contextos de violencia. Lo tienen ahí en el QR, pueden escanearlo para poder inscribirse, así también en el chat estamos agregando pues la próxima conferencia que tenemos en los jueves de integridad pública, en la cual se va a abordar lo que es el enfoque de herramientas prácticas dentro del compliance en el sector público, ¿no? Los esperamos el próximo jueves también para poder acompañarnos en esta importante conferencia y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Que tenga muy buenas tardes. Gracias. Gracias también. Hasta luego.